El tema de hoy, les digo, corresponde a los éteres. Es un grupo funcional que contiene, aparte del átomo de carbono e hidrógeno, contiene oxígeno. Y los vamos a conocer como éteres alifáticos. Se dice que son alifáticos porque son derivados de los hidrocarburos, sobre todo de los alcanos. Y vamos a ver la nomenclatura común, la nomenclatura sistemática, tanto para éteres inferiores, que les vamos a llamar éteres de bajo peso molecular, y los éteres superiores, que son aquellos que tienen alto peso molecular o que su cadena de carbonos a hidrógenos es más compleja. Bien, los éteres alifáticos se consideran derivados del agua por sustitución de los dos hidrógenos por grupos alquilo. Vamos a ver su fórmula general. Ustedes ya la conocen. Entonces es R-R o R', donde R y R' pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, el grupo funcional que tenemos aquí es el guión o guión, también se le conoce como grupo alcoxi. Entonces, este grupo es el que va a identificar a nuestros éteres. La nomenclatura de estos compuestos va a estar en función de si R es igual a R' o R es diferente a R'. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, entonces, para nombrarlos de manera común, se antepone la palabra éter y a continuación se nombra el radical alquilo y con terminación ico. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el alcoxi con dos radicales metilos. Entonces, a este se le va a llamar éter metílico. Se considera como si fuera uno solo. Entonces, les decía, se antepone la palabra éter seguido del raíz del alcano, del radical metilo, con terminación ico. Entonces, este sería el éter metílico, aunque también en algunos libros le dicen éter dimetílico, nada más que esta nomenclatura ya no se usa tanto. Lo más correcto de su forma común es decir éter metílico. ¿Por qué? Porque los dos son iguales, los dos radicales. En el siguiente ejemplo, tendríamos que el radical que está pegado es el radical etilo en ambos extremos del oxígeno. Por lo tanto, su nombre que le corresponde es el éter etílico. Y el siguiente, si nosotros vemos, está pegado aquí el isopropil. Entonces, bueno, aquí está. Bueno, consideremos que este es el mismo que acá. Aquí se me pasó un hidrógeno más. Entonces, este sería el éter isopropílico. Déjenme aquí hacer esta aclaración. Donde aquí es 1, 2, aquí sería 3 y tachamos este. No sé por qué lo puse aquí. Pero bueno, este sería el éter isopropílico. Bueno, en ese sentido, vamos a tener que los éteres de bajo peso molecular, cuando tienen sus radicales son los mismos, entonces se puede utilizar este tipo de nomenclatura. Vamos a ver entonces ahora la nomenclatura sistemática. En caso de que los éteres tengan radicales alquilo unidos diferentes, entonces la IUPAC ha propuesto una serie de reglas para facilitar la asignación del nombre de estos éteres, que pueden considerarse complejos, aplicando las mismas reglas que se usan para los alcanos ramificados, realizando solo algunos cambios. Aquí, discúlpenme, está de más, y por acá también está de más. Bueno, vamos a ver cuáles son esas reglas. Bien, miren, por ejemplo, este es un éter de bajo peso molecular, tiene solo 3 átomos de carbono y el oxígeno. Entonces, para nombrar se
de forma común es muy sencillo. Antes de entrar a la sistemática, aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar los radicales que están pegados, que sería el metilo y este sería el etilo. Entonces, recuerden, la regla es en el orden alfabético. Este sería etilo y este metilo. Entonces, para nombrarlos, en el orden del abecedario, se van escribiendo los radicales anteponiendo la palabra éter, luego los radicales con terminación, el último radical con terminación ílico. Por ejemplo, este sería etil, metílico, en el orden del abecedario. Entonces, se le pone la palabra éter y luego el radical con la letra que le corresponde, que sería etil metílico. Éter etil metílico. Para cuando R es diferente a R', vean que este es el metilo y este es el etilo. Entonces, para nombrarlos de esa manera, entonces vamos a ver las reglas para nombrar a los éteres desde el punto de vista de la IUPAC. La primera regla nos dice identificar al grupo funcional. Bueno, pero lo vamos a hacer para el mismo ejemplo. Entonces, tenemos ahí nuestro compuesto. Entonces, el grupo funcional, recuerden, es el oxi o alcoxi. Bien, a continuación, la regla que nos dice, la regla número 2, es identificar las ramificaciones para diferenciarlas. Tenemos que encontrar la más sencilla y la más compleja. Entonces, tenemos aquí el etilo o etil y tenemos el metilo. ¿Cuál de las dos es más compleja? Pues la que tiene más átomos de carbono, por lo tanto este es el etilo, es el más complejo, y el metilo es el más sencillo. ¿Qué se hace a continuación? Pues vamos a ver qué nos dice la siguiente regla. Dice, una vez identificada la ramificación más sencilla, se considera junto con el oxígeno como si fueran un solo radical. O sea, la ramificación más sencilla más oxígeno van a componer un nuevo radical, y a este nuevo radical se le nombra utilizando el prefijo del radical más el sufijo oxi, eliminando la terminación IL del radical. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, dijimos, el radical más sencillo más el oxígeno se consideran como si fuera un nuevo radical, y a este le vamos a llamar radical metoxi. Vean, viene del metano más el oxígeno, entonces se llama metoxi. Y finalmente, la siguiente regla es nombrar a la cadena más compleja aplicando las reglas que se utilizan para los alcanos, considerando al radical alcoxi, o sea, en este caso al metoxi, como si fuera una rama más. Entonces, tenemos aquí al metoxi más este radical que se consideraría la cadena como si fuera un alcano. Entonces, aquí no es necesario numerar porque es muy pequeña. Entonces, el nombre de esto, ya desde el punto de vista sistemático, sería metoxi, que es el radical, y luego el de 2 átomos de carbono, el alcano es el etano. Entonces, se llama metoxietano. Su nombre sistemático para este éter de bajo peso molecular. Bien, entonces, vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, asigna el nombre a la estructura siguiente. Bien, tenemos esta estructura. Vamos entonces a seguir las reglas. En este caso, primero tenemos que identificar al grupo funcional. Entonces, el grupo funcional está aquí. A continuación, identificar las ramificaciones más compleja y la más sencilla. Entonces, aquí tenemos esta ramificación, que es del isopropilo, y tenemos esta, que correspondería al alcano de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces, la ramificación más sencilla es esta. Vamos a ya ponerla junto con el oxígeno.
y entonces vemos que se llamaría, si viene del isopropilo, con el oxígeno, entonces se va a llamar isopropoxi. Y luego este isopropoxi está en la posición 1, en la posición 2, 3 y 4. Entonces en la posición 2 del butano. Entonces el nombre correcto, entonces digo, este es el isopropoxi y el butano. Entonces ya junto todo esto, el nombre sería isopropoxi butano. Hasta ahí espero vaya quedando claro. Y si no, en el chat, comenten por favor. Si va quedando claro, si hay alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos para que les vaya yo respondiendo si es que hay alguna pregunta. ¿En dónde no entendiste, Daniela? A ver, si quieren, les repito para que vaya quedando claro. Esto sí debe de quedarles bien claro. Déjenme a ver si está el borrador. Puntero, borrador. Bien, voy a volverlo a repetir, ¿vale? Entonces, tenemos esta estructura. Regla número 1, identificar el grupo funcional. Entonces, el grupo funcional, recuerden, de los éteres es este. Ahora, esa es la primera regla. La segunda es identificar cuál de los dos radicales es el más sencillo. Vemos que este tiene 1, 2 y 3. Tiene 3 átomos de carbono. Y este tiene 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, este radical, junto con el oxígeno, se va a convertir en un radical, en una rama de este alcano. Este alcano es el de 4 átomos. Entonces, sería el butano. Este butano, en la posición 2, tiene toda esta rama. Y entonces a esta rama le vamos a construir el nombre con el nombre de este radical, que este radical es el isopropilo, el de los carbonos, y tiene unido a él el oxígeno. Entonces ya compuesto sería isopropoxi, o sea, al radical se le quita la palabra il o hilo y nada más quedaría como isopro del propano más oxi del oxígeno. Entonces todo esto se llama isopropoxi. Ahora, este isopropoxi está pegado en el carbono número 2, por eso aquí le puse 2 isopropoxi, y luego el nombre del alcano. El nombre del alcano es el butano. Todo este es el radical, es el butano. Y en el carbono número 2 tiene pegado toda esta rama. Entonces el nombre correcto es 2-isopropoxibutano, todo junto. Espero se haya entendido hoy, sí. ¿Ya quedó entendido? Si no, ahorita vamos a seguir haciendo ejemplos, ¿eh? Pero en este momento quiero que me digan si ya más o menos va quedando entendido. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo más interesante es que nosotros podamos encontrar el radical sencillo y el radical complejo. Al radical sencillo se le adiciona la palabra oxi, se quita las letras IL del final del radical para que se componga el nuevo nombre. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si hay por aquí. Dice, asigna el nombre a la siguiente estructura. Vamos a ver, miren. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿en dónde está el oxígeno? Aquí está.
una vez que ya encontramos el grupo funcional, ahora hay que diferenciar quién de los dos es el más sencillo. Vemos, por ejemplo, que este tiene 3 átomos de carbono y como está pegado al oxígeno, se convertiría en el radical alcoxi. Luego este tiene 1, 2, 3, 4 y este sería la cadena más larga y tiene un radical pegado. Entonces recuerden, regla número 1, identificar al grupo funcional. 2, diferenciar cuál de los dos es el más sencillo, que ya vimos que es este, y entonces este junto con el oxígeno se convierten en una rama. Le vamos a llamar R-oxi. Esta se convierte en una nueva rama y entonces hay que encontrar el alcano o la cadena más larga. Entonces la cadena más larga, aquí este está pegado al carbono número 1. Esta sería la cadena más larga. ¿Vale? Y esta cadena tiene pegado un metilo. Entonces vamos a darle el nombre a todo esto como si fuera un alcano normal. Este alcano viene del isopropoxi. Empieza con I, isopropoxi. Recuerden que es el isopropil más el oxígeno. Entonces esto es isopropoxi y este es metilo. Entonces para dar el nombre vemos que este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Aquí ya estoy aplicando las reglas de los alcanos, O sea, ya me estoy brincando todo esto, pero se supone que ustedes ya lo dominan. Entonces la cadena más larga, los radicales, ya tenemos 2 radicales, tenemos el metilo y el alcoxi o isopropoxi. Y entonces ahora sí el nombre, utilizando las reglas de los alcanos, se escribe. En este caso sería 2-isopropoxi, porque empieza con I y está en la posición, pero no es 2. Isopropoxi están aquí en la posición 1, es que me confundí acá. Entonces en la posición 1, y cuando es 1 no se pone el número, es isopropoxi, y luego aquí sí me falta el 2 butano, no sé qué hice aquí, pero no está bien. Déjenme corregir, lo corrijo para que, déjenme salirme tantito. Ahorita regreso a la presentación. Nada más déjenme corregirlo. Isopropoxi -2 metil butano. Ahora sí. Entonces regreso a la presentación. Entonces les decía que tenemos al isopropoxi, que es este. Retomando nada más. El isopropoxi, este empieza con I. Isopropoxi. Luego esta es la cadena más larga. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y en el carbono número 2 está el metilo. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a dar el nombre. Y ahora sí es el isopropoxi, está en el carbono número 1. Luego 2, en el carbono 2 hay un metil y el nombre de la cadena más larga, que sería el butano. Entonces, eso se llama isopropoxi 2-metil-butano. Hasta ahí, espero que vaya quedando claro. Háganmelo saber, por favor, en el chat, si quedó claro. Si no, hacemos las observaciones pertinentes. Muy bien. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo más. Bien, ahora hay que darle el nombre a esta cosa. Entonces, vamos a ver que el grupo funcional está aquí y de una vez vemos que este solo tiene un átomo de carbono, el radical más sencillo,
Y el radical más largo sería este, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la cadena más larga tiene 5 átomos de carbono. Tenemos este radical que está pegado aquí. Y entonces numeramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a dar el nombre. Recuerden que el oxi y el radical se convierten en una nueva ramificación. Entonces, este es metoxi. En la posición 3, metilo. Entonces, primero se escribe el metoxi, luego la posición del metilo y el nombre del alcano. Entonces, este sería metoxi. Déjenme ver si lo tengo escrito. No. Sería metoxi guión 3 guión metil y el nombre del alcano, que en este caso es el de 5 átomos de carbono. Entonces sería pentano. Entonces este sería el nombre. Metox, porque está en el carbono 1, ya no se escribe el 1. 3-metil pentano. Entonces, para que vayan viendo ustedes que la nomenclatura es relativamente sencilla si se aplican adecuadamente las normas de la IUPAC. Bien, háganme saber si quedó claro. En este caso sí, porque está en la posición 1, pero si el radical oxi está pegado en un carbono diferente, desde ahí se empieza a contar desde el extremo más cercano. Recuerden que se va a tratar como si fuera un alcano normal. Recuerden que los alcanos se comienza a numerar la cadena a partir del extremo más cercano, perdón, a partir sí, del extremo más cercano a una rama. Entonces ahí aplicamos. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, para que quede más claro. Bien, miren, este se ve más complejo, pero en realidad es tan sencillo. Entonces vamos a ver el grupo funcional. Aquí está. El radical más sencillo, que es este, de 2 átomos de carbono. Y luego vamos a buscar en el otro radical, que es el más complejo. Este es el radical más complejo. Y este es el que vamos a tratar como si fuera un alcano. Este, recuerden que junto con el oxígeno, se convierte en un radical que en este caso se va a llamar metoxi. El metoxilo, acá está radical, es una rama, metoxilo. Ahora, el alcano más largo sería esta cadena. En este caso, vamos a ver, esta cadena, hasta acá, es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si viéramos esta cadena sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esta no nos sirve, la más larga o la más ramificada. Vean, aquí tenemos una rama y aquí tenemos otra rama. Espero vayan identificándolo. Bueno, aquí ya hice un rayadero. Vamos a borrar para que vaya quedando más claro, ¿vale? Entonces, este es el radical etoxi. Luego nuestra cadena más larga es una cadena de 6 átomos de carbono. Bien, vamos a numerar. Bueno, pero de una vez identificamos las ramificaciones. Aquí está el etilo y aquí está el metilo, ¿vale? Entonces, el carbono número 1, ojo, aquí por casualidad el radical está pegado a este extremo, entonces eso fue por casualidad. Este es el número 2, este es el 3, el 4
5 y el 6. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Háganmelo saber si vamos bien. Vale. Entonces, yo supongo que los demás también lo van entendiendo. Bien. Ahora vamos a dar el nombre. Vean, este radical etilo con el oxígeno se va a llamar etoxi. Entonces, este es el radical etoxi. Del etilo más el oxígeno, etoxi. Luego, este alcano es el de 6, sería hexano. El hexano tiene pegado en su carbono número 3 un etilo y en su carbono número 4 un metilo. Entonces comenzamos con el 1, que sería el etoxi. Etoxi, guión, luego en el carbono 3, recuerden que es de acuerdo al abecedario, etil, guión, 4-metil, y el nombre del alcano, de la cadena hexano. Hexano. Y bien, entonces este sería el nombre de toda esta cochinada. Etoxi, 3-etil, 4-metil, hexano. Bien. Entonces, ¿quedó claro? Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo más para que reafirmar todo esto. A ver si está aquí. 3-etil, 4-metoxi. Bueno, sí lo puse aquí. Pluma. Entonces aquí ya está el nombre. Etoxi, 3-etil, 4-metil, pentano. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Dice, designa el nombre al siguiente éster. Este ya se los dejo a ustedes. Ah, pero ya está aquí el nombre, ¿verdad? Ay, tan burro. Pero ya está aquí escrito. Entonces ya nada más vamos a recordar cómo queda. Miren, en este caso, veamos que aquí 1, 2, 3, 4. Esta cadena tiene 4. Aquí está nuestro radical. Perdón, nuestro grupo funcional. Esta cadena... Bájenle a micrófono, por favor. Gracias. Bien, entonces les decía, esta cadena es de 4 átomos de carbono. Y esta cadena es de 4 átomos de carbono también. Pero hay una diferencia, que esta es una cadena lineal y esta es una cadena compleja. ¿Compleja por qué? Porque es una cadena con una rama. Entonces, como los dos radicales tienen 4 átomos de carbono, vamos a elegir a la que está lineal como si fuera la cadena más sencilla. Entonces esta la vamos a unir al oxígeno y esta se va a llamar butoxi porque viene del butano. 1, 2, 3, 4 más el oxígeno, butoxi. Y esta cadena sería la cadena más larga, que es de 3, con una rama, que sería el metilo. Entonces, en la posición número 2 está el metilo. Y el de 3 átomos de carbono se llama propano. Entonces, el nombre completo sería butoxi 2-metilpropano. Este es un caso donde las cadenas tienen el mismo número de átomos de carbono, pero hay que diferenciarla, que la normal, la cadena lineal, es la menos compleja y la más compleja es la que tiene ramas. Por eso se compone así el nombre. Bien, ahora sí, vamos a dejar que ustedes hagan este ejercicio. Este es el nombre, 3-pentoxi 2-etilpentano. Por favor, construyan la estructura. Si pueden subir la captura de pantalla, háganlo, por favor, para checar si lo hicieron correctamente.
Bien, vamos a construirla porque creo que se están tardando un poquito. Entonces, fíjense, para construir la fórmula o la estructura es muy sencillo. Vamos a seguir más o menos la misma recomendación que les he dado siempre. Vamos a partir de nuestro compuesto. Nuestro compuesto base es el pentano. Entonces voy a escribir el pentano. Vean, es 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la cadena base, que sería el pentano. Ahora, podemos empezar con el oxi o con el metilo, con el etilo. Entonces vamos a ver carbono 3. 1, 2, 3. Aquí en el carbono 3 va a estar el pentoxi. Entonces ponemos el oxígeno y es un radical de 5 átomos de carbono, porque viene del pentano. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, es 1, 2, 3, 4 y 5. Y el oxígeno pegado ahí. Y bueno, luego en el carbono 2, un etilo. Este es el carbono 1, el carbono 2, un etilo, que sería 1, 2. Entonces, bueno, esta sería la estructura. Espero haya quedado claro. Vamos a ver si aquí tengo algo para... Entonces, espero haya quedado claro cómo se construye. A ver, déjenme verlo. Y efectivamente, nada más aquí, Alberto, recuerden, el oxi lo pusiste en el carbono número 1, Alberto, y debe de estar en el carbono número 3, ¿sí? Entonces ahí chécalo, por favor. A ver, ¿quién más? Juan, no alcanzo a ver bien tu... A ver, es 1, 2, 3. Ajá. Aquí nada más, Juan, fíjense, aquí, déjenme ver. Juan, ahí donde estás pegando el oxígeno, déjame borrar. A ver, lo voy a repetir para que quede bien claro. Para todos, porque esto les causa problemas. Miren, lo voy a poner con carbonos para que Juan y los que lo hayan hecho así identifiquen su donde tienen el error. Dijimos que viene del pentano, entonces el pentano tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, en el carbono número 3, ustedes elijan de dónde comienzan a contar. Aquí en este caso es igual, esto sería 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Entonces, en el carbono número 3 viene el pentoxi. Entonces sería oxígeno, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí vamos, puros carbonos, ¿eh? Luego en el carbono número 2, un etilo, con 2 átomos de carbono, 1 y 2. Ya están todos los carbonos. Ahora lo único que falta es saturar con hidrógenos, y aquí es donde viene lo importante. Vean, los extremos, CH3. Recuerden que el carbono siempre va a tener 4 enlaces, entonces son 3 hidrógenos más 1, son 4. Aquí ya tiene 2 enlaces, por lo tanto le faltan 2 hidrógenos. Este carbono, fíjense, ya tiene 1, 2, 3. ¿Cuántos le faltan?
solo un hidrógeno, y ahí es donde está tu error, Juan. Aquí le pusiste CH3, entonces 3 más 4, 3 más 1, 2, 3, aquí el carbono tendría 6 enlaces y eso es incorrecto. Aquí ya tiene 1, 2, 3, le falta 1 nada más. Este carbono tiene 1, le faltan 3, entonces este sería CH3. Recuerden que siempre a los extremos, CH3. Por ejemplo, en este igual, a este le faltan 2. Y ahora vamos con los de abajo. Este tiene solo 1, 2, entonces por lo tanto le faltan 2. Este le falta 1, 2, le faltan 2. Este tiene 1, 2, le faltan 2. Este tiene 1, 2, le faltan 2. Y este último nada más tiene 1, le faltan 3. Entonces, aquí me falta este, tiene solo 1, le falta un 3. Y así es como queda el compuesto ya construido desde el punto de vista de su fórmula desarrollada. Entonces, quiero que me indiquen en el chat si eso, si quedó entendido. Bien, igual aquí Alberto, estás colocando el pentoxi. Bueno, esta parte aquí sí está bien, pero la parte de abajo no. Aquí estás pegando el etilo en el radical alcoxi. Ahí corrígelo. Ya espero haya quedado un poquito más claro. Vale, vamos a ver si tengo otro ejemplo por acá. Dice, asigna el nombre sistemático al siguiente éster. Está muy sencillo. Vamos a ver, se los dejo para que ustedes me digan cuál es el nombre. Tienen un par de minutos para que lo hagan y en el chat, por favor, en el chat lo escriben. Bien, recuerden seguir las reglas que ya les indiqué para que sea más sencillo. Etoxi, Andrea, no es etoxi. Recuerda, mira, 3, la más pequeña, la cadena es isopropoxi, tampoco es epoxi. Propoxi sí, Einar, ya nada más recuerden que es una cadena de 1, 2, 3, en este caso es de 3 con un metilo. Entonces, vamos a ver cuántos. Bien, a ver, compárenlo, ahí les va el resultado. Se llama 3-propoxi 2-metilbutano. Vean, la cadena más sencilla es esta, que es de 1, 2, 3. Este es el propoxi. Este es el propoxi. Y luego la cadena más compleja tiene 3 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono.
y en el carbono 1,2 hay un metilo. Entonces, el 2-metilbutano es todo esto. Muy bien. Entonces, chequenlo a ver cuántos de ustedes si le dieron. Mm, 3-propoxi. No, sí, tienes razón. Ahí no es 3-propoxi, nada más es 2. Digo, es propoxi. Sí, el que hizo la observación, correcto. Muy bien. No lleva el 3, correcto, no lleva el 3, Jennifer, muy bien, quiere decir que ya lo estás entendiendo. Sí, dime. Yo tengo una duda. ¿Cuándo se pone que es propil y cuándo que es isopropil? Mira, fíjate aquí, esta cadena que estoy señalando es 1, 2, 3, la cadena no tiene ramas. Si fuera isopropoxi, te lo voy a escribir, mira, sería CH3, luego viene el carbono CH, y aquí mira cómo está el radical, CH3. Aquí 1, 2, 3 es de 3 y este es 1, 2, 3. Fíjate que en el normal, el radical está pegado al oxígeno y está en el carbono 1. Este es el radical normal. Y aquí el radical está pegado en el carbono número 2. El oxígeno estaría aquí. Esto es isopropoxi, cuando está en el carbono número 2. Y propoxi, cuando está en el carbono número 1. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las propiedades físicas de los éteres. Las propiedades físicas de los éteres son muy sui generis. Todos ellos son incoloros. No tienen color, son translúcidos, son líquidos. La mayoría de ellos son líquidos, los de peso molecular bajo. Conforme va aumentando su número de átomos de carbono, va aumentando su solidez, o sea, se van haciendo de líquidos, van haciendo sólidos. No son gases, la mayoría de ellos son líquidos, pero conforme crece su cadena, se van haciendo más sólidos, de tal manera que se hacen menos insolubles en agua. Los primeros, por ejemplo, el éter dimetílico o el éter metílico es soluble en agua. El éter etílico ya no. Ustedes utilizan en clínicos, creo que cuando hacen la práctica de fisiología, donde ven la parte interna de los órganos del conejo, no sé si hicieron esa práctica, para sacrificar al conejo lo meten en una campana con éter dietílico. Entonces ese éter es muy volátil y además es como analgésico, o más bien anestésico, anestesia. Entonces, si se utiliza en grandes cantidades, puede llegar inclusive a causar la muerte. Y esto me hace recordar que esto en algunos antros, se aprovechan de esto las personas ahí, los meseros o las gentes que atienden, y cuando les preparan las bebidas alcohólicas, les ponen 2 o 3 gotitas de éter, porque el éter en frío no huele y además es dulce. Entonces se combina con el sabor de la bebida y entonces se toman 1 o 2 y con eso están, pero como si se hubieran tragado 2 o 3 pomos. O sea, se ponen muy mal. Y la gente, pues, si van solos, utilizan eso para robarles, o sea, les cobran de más, etcétera, etcétera. O amanece con más cambio, dice mi esposa. Entonces, aquí la recomendación es que pues ustedes tengan cuidado si es que van a entrear alguna vez, que estén al pendiente de que les sirvan ahí, o si es que van a pedir bebidas preparadas, que una persona esté al pendiente, o sea, que no siempre haya un resignado, porque he tenido conocimiento de personas muy cercanas a mí que les ha pasado eso, se transforman en algunos casos
y bueno, se ponen locos, otros van a vomitar, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos también pueden abusar de las jovencitas, por ejemplo, si van solas en grupos pequeños, les hacen eso y luego estas personas inclusive llegan a ofrecérselas a otros clientes. Los meseros y los capitanes de meseros se ponen de acuerdo. Entonces, si ven que las jovencitas están solas y hay algunos tipos que están por ahí de malandrines, se acercan y les dicen, ¿quieres a la chica? Ya te cuesta tanto y yo te la pongo. Y entonces lo que hacen es precisamente meterles éter en la bebida para, pues para ponerlas en estado indefenso, ¿no? O sea, si pierden la conciencia, pues pueden perder inclusive la vida, ¿no? Entre otras cosas. Entonces hay que tener cuidado con los éteres porque la mayoría de ellos son, ya les dije, son para, se me fue la palabra, son anestesiantes, son anestésicos. Bien, la densidad de ellos es mucho menor a la del agua, está entre 0,71 y 0,87 y la mayoría de ellos tienen olores agradables, o sea, no huelen feo. Entonces, los puntos de ebullición son muy bajos, de hecho el éter etílico es muy explosivo, se evapora muy rápido y si hay alguna chispa por ahí puede causar accidentes muy graves. Entonces hay que tener cuidado con los éteres. De hecho, los éteres también podemos identificarlos en las personas diabéticas cuando ya su diabetes está muy avanzada y su metabolismo también se descompone, entonces se dice que tienen el aliento a frutas, o sea, huele a éteres o acetonas, dependiendo de cómo esté su metabolismo. Entonces, con esto vamos terminando esta función química orgánica. Con esto damos por terminado la función química éteres.